¿Qué pasó? Sino de soltar el resentimiento para que no te robe la paz. En la vejez, el orgullo no sirve de abrigo. Enfría más que la soledad. Y quiero contarte una historia que lo muestra. Don Miguel tenía 79 años y llevaba más de 20 sin hablarse con su hermano menor. Todo había empezado por una pelea absurda por una propiedad familiar. Ambos siguieron sus vidas, cada uno convencido de que tenía razón. Pero con los años, lo que más pesaba ya no era el conflicto, sino la ausencia. Un día, en una reunión de la comunidad, se cruzaron de casualidad. Al principio se miraron de lejos, con ese orgullo que impide dar el primer paso, hasta que un amigo común los empujó a saludarse. El abrazo fue incómodo al inicio, pero en segundos las lágrimas brotaron. Los dos confesaron que habían perdido demasiado tiempo, que la pelea ya no tenía sentido. Desde ese día se visitaban cada semana. No recuperaron los años perdidos, pero recuperaron algo mucho más importante: la paz. Don Miguel solía decir: el error más grande de mi vida fue dejar que el orgullo me robara a mi hermano, pero el acierto más grande fue dejarlo ir a tiempo. La historia de Miguel nos enseña que la reconciliación no cambia el pasado, pero transforma el presente. Y un presente en paz es el mejor regalo que podés darte en la vejez. Entonces, ¿qué arruina tu vejez? El error de anteponer el orgullo al amor, de preferir tener razón antes que tener compañía. El mensaje es claro: si todavía podés, reconcíliate. No cargues con silencios eternos que solo agrandan tu soledad, porque en la madurez lo que más vale no es ganar discusiones, sino ganar abrazos. Uno de los errores que más limita a las personas mayores es cerrarse a los cambios. Decir frases como: eso no es para mí, ya no tengo edad, siempre lo hice así. Ese rechazo constante a lo nuevo no solo te aísla, también te envejece mucho más rápido. El mundo no se detiene. La tecnología avanza, las costumbres cambian, la manera de comunicarse evoluciona. A veces los mayores sienten que todo va demasiado rápido y que ellos ya no tienen lugar en ese movimiento. Pero el error está en negarse a intentarlo, en quedarse mirando desde afuera como si la vida ya no tuviera nada que ofrecerles. No se trata de convertirte en alguien que sigue cada moda, sino de mantener una actitud abierta, aprender a usar un celular, animarte a una red social para ver a tus nietos, participar en actividades nuevas, probar un hobby distinto. Cada cosa que incorporás es un puente hacia el presente. Y esos puentes son los que te conectan con la vida. El error de negarte a los cambios también genera que Dios está tardando en responder. Nos desesperamos porque vivimos en una cultura donde todo es inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas. Pero la Biblia nos enseña que la espera es parte del proceso de fe. Hebreos 10:35 nos anima a no perder nuestra confianza, porque tiene una gran recompensa, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuántas bendiciones habremos perdido simplemente porque nos rendimos antes de tiempo? La oración persistente es como sembrar una semilla. Nadie siembra hoy y espera recoger el fruto mañana. Hay que regarla, cuidarla, esperar el tiempo de crecimiento. Lo mismo sucede con nuestras oraciones. Cada vez que oras es como si estuvieras regando la tierra de tu fe. Aunque no veas nada en la superficie, Dios está obrando bajo tierra. Mira a personajes como Daniel. En Daniel 10, él estuvo orando y ayunando durante 21 días antes de recibir una respuesta. Y cuando finalmente llegó el ángel con la respuesta, le dijo que Dios había escuchado su oración desde el primer día, pero había una batalla espiritual en los cielos que retrasó la respuesta. Dios ya había respondido, pero Daniel tuvo que persistir hasta ver el cumplimiento. Por eso, hoy quiero desafiarte. Piensa en aquello que has estado orando por mucho tiempo. ¿Has considerado rendirte? ¿Has empezado a dudar? Quiero animarte a que no te detengas. La viuda persistente no dejó de insistir y recibió justicia. Daniel no dejó de orar y obtuvo respuesta. Y tú, si persistes, verás la fidelidad de Dios en tu vida. Haz un compromiso. Escribe en un papel aquello por lo que estás orando y decide seguir clamando, no con ansiedad, sino con fe. Cada vez que ores, recuerda que Dios ya está obrando, aunque no lo veas todavía.
Y cuando la respuesta llegue, porque llegará en su tiempo perfecto, tu fe habrá crecido, tu relación con Dios será más fuerte y entenderás que cada oración persistente es una llave que abre puertas de bendición. Dios no ignora tus oraciones, Él está atento. Y si sigues creyendo, experimentarás el poder de su provisión en tu vida. No te rindas, sigue orando. La respuesta está en camino. Número 15. Vivir cada día guiados por la fe, transformando la incertidumbre en acción y esperanza. Andar por fe y no por vista es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida cristiana. Estamos acostumbrados a depender de lo que vemos, de lo que podemos tocar, de lo que nos parece seguro. Pero Dios nos llama a un camino diferente, a confiar en Él incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Imagínate caminando por una senda en plena neblina, sin ver más allá de unos pocos pasos. No sabes qué hay delante, pero sigues avanzando porque confías en que el camino sigue allí. Así es la vida de fe. No siempre veremos la solución, pero podemos confiar. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Salmos, capítulo 37, versículo 37. Observa a los que son íntegros y rectos, hay por venir, para quien busca la paz. Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 23. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, que vuela alto, que se eleva por encima de las tormentas, que tiene una vista increíblemente aguda y una fuerza que le permite subir a alturas que otras aves no pueden alcanzar. Eso es lo que Dios quiere para ti. Él no solo quiere que sobrevivas a tus problemas, quiere que te eleves por encima de ellos. Cuando esperamos en Dios, Él nos da la capacidad de ver más allá de nuestras circunstancias, de tener su perspectiva. A veces estamos tan enfocados en lo que está justo frente a nosotros que no vemos lo que Dios está haciendo en el horizonte. Pero cuando te elevas como el águila, Dios te permite ver con una claridad que antes no tenías. Y esa libertad que experimentamos al volar alto
Es increíble. Las cargas que antes te pesaban, las dudas y miedos que te mantenían atado, empiezan a desaparecer. Te mueves con una confianza nueva, con una libertad que solo viene de saber que Dios tiene el control. Y no solo eso, sino que Él también te da la resistencia para correr y caminar sin cansarte. Porque la vida es como una carrera y a veces nos sentimos agotados, como si no pudiéramos dar un paso más. Pero la promesa de Dios es que, si esperamos en Él, podremos correr sin cansarnos, podremos caminar y no fatigarnos. No solo se trata de correr rápido, se trata de tener la constancia, la perseverancia para seguir adelante, aun cuando el camino sea largo. Y esa constancia es vital en nuestra vida cristiana. Dios no solo quiere que tengamos momentos de emoción o de entusiasmo temporal. Él quiere que seamos consistentes, que mantengamos el ritmo, que no nos desanimemos cuando las cosas no salen como esperamos. Porque Él está con nosotros en cada paso, fortaleciendo nuestras piernas cansadas, renovando nuestra fe cuando flaquea. Y con su fuerza podemos cumplir los propósitos que tiene para nosotros, sin detenernos ante los obstáculos que antes nos parecían imposibles de superar. Así que hoy quiero invitarte a practicar esa espera activa en el Señor, invertir tiempo en buscar su presencia, en rendir nuestras preocupaciones a sus pies, en confiar en que su plan es perfecto. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. Él quiere elevarte, darte nuevas fuerzas, hacerte volar alto como las águilas. ¿Estás listo para dejar atrás el miedo, el agotamiento y permitir que Dios renueve tus fuerzas y te lleve a nuevas alturas? Porque cuando lo haces, experimentarás una libertad y una fortaleza que solo Él puede dar. Amén. Número 14. Romanos 8, versículo 28. Todas las cosas para bien. Confía en el propósito divino en cada circunstancia. Sabes, en la vida no siempre entendemos por qué nos sucede. Capítulo 3, versículo 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Salmos, capítulo 32, versículos 7 y 10. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8. Bendito el nombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 30. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó.
y a los que justificó, también los glorificó. Aislamiento. Porque si te cerrás, las nuevas generaciones sienten que no pueden compartir su mundo con vos. Y así se pierde la conexión. Se pierden las charlas. Se pierden los vínculos. Aceptar los cambios no significa renunciar a tus valores. Significa abrir la puerta a seguir aprendiendo y compartiendo. La flexibilidad es una forma de juventud interior. El que se adapta, el que se anima, siempre se mantiene vivo. El que se resiste se encierra en su propia rigidez y termina apagándose antes de tiempo. Entonces, ¿qué arruina tu vejez? El error de creer que ya está todo dicho, todo aprendido, todo vivido. Ese pensamiento te roba oportunidades, te aleja de los demás y convierte tus últimos años en una repetición sin color. Error 7. Vivir sin un propósito claro. Uno de los errores más dañinos en la vejez es creer que ya no hay nada por lo cual levantarse cada mañana. Cuando los días se vuelven iguales, cuando no existe un motivo que impulse, el corazón empieza a apagarse poco a poco. El vacío interior es mucho más pesado que cualquier achaque físico. Muchas personas mayores se convencen de que su tiempo de aportar ya terminó. Dicen, ya hice lo que tenía que hacer, ahora solo me queda esperar. Y con esa forma de pensar transforman la vejez en un desierto emocional. El error está en renunciar a soñar, en abandonar toda ilusión, en dar por finalizada una vida que todavía late. El propósito no siempre tiene que ser algo grande. Puede ser cuidar una planta, leer un libro, aprender una receta, acompañar a alguien que lo necesita, escribir recuerdos para tus nietos, compartir tu experiencia con los más jóvenes. Lo esencial es que te dé un sentido, que te recuerde que todavía sos útil, que tu existencia sigue teniendo valor. En este punto quiero regalarte una frase de Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración y que dejó un mensaje profundo. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase resume lo que significa tener un propósito en la vejez. Cuando hay una razón, los días son más llevaderos, el ánimo se fortalece y hasta los dolores parecen menos intensos. La falta de propósito te arrastra a la apatía, al desánimo y al aislamiento. En cambio, un motivo, por pequeño que sea, enciende una chispa de vitalidad que ilumina todo tu entorno. Y esa chispa también atrae compañía, porque la gente quiere estar cerca de quienes irradian entusiasmo. Entonces, ¿qué puede confiar en que Dios ya la ha provisto? Segunda de Corintios 5:7 nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Esto significa que nuestra vida no debe ser gobernada por lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino por la certeza de que Dios cumple lo que promete. Muchas veces queremos ver antes de creer. Queremos tener todas las respuestas antes de actuar. Pero la fe opera al revés. Primero confiamos, luego vemos la manifestación de Dios. Jesús lo dejó claro cuando dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Si esperamos tener todas las pruebas visibles antes de confiar en Dios, nunca daremos un paso de fe. Habacuc 2:4 nos dice, mas el justo vivirá por la fe. Esto no es solo un concepto abstracto, es una forma de vida. Vivir por fe significa tomar decisiones creyendo que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Es confiar en que Él nos guía, nos provee y nos sostiene en cada paso. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Significa creer que Dios suplirá nuestras necesidades aun cuando la cuenta bancaria no lo refleje. Significa orar por un milagro de sanidad aun cuando el diagnóstico médico parezca definitivo. Significa seguir adelante en la misión que Dios nos ha dado, aunque los recursos y las puertas aún no se hayan abierto. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que caminaron por fe. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, confiando en que Dios le mostraría el camino. Moisés extendió su vara sobre el Mar Rojo antes de que las aguas se abrieran. Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Jesús. Todos ellos actuaron en fe antes de ver el resultado. Pero, ¿qué sucede cuando la fe se debilita? La realidad es que todos enfrentamos momentos de duda.
A veces, las circunstancias parecen tan adversas que nos cuesta creer que Dios está en control. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar quién es nuestro Dios. Debemos nutrir nuestra fe con la palabra, con la oración, con testimonios de su fidelidad. La fe no se trata de nunca dudar, sino de elegir confiar en Dios, incluso cuando la duda golpea a la puerta. Dios no nos llama a tener una fe perfecta, sino una fe genuina. Jesús dijo que con una fe tan pequeña como un grano de mostaza podríamos mover montañas. No se trata del tamaño de nuestra fe, sino de en quién la depositamos. Un pequeño acto de fe puede desatar grandes milagros. Hoy te invito a reflexionar. ¿En qué área de tu vida necesitas confiar más en Dios? ¿Hay decisiones que has estado postergando porque quieres ver la solución antes de dar el paso? Te animo a escribirlas, orar por ellas y pedirle. ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Salmos, capítulo 126, versículos 5 al 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmos, capítulo 16, versículos 5 al 11. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor, que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Sostuvo entre sus manos por un momento. Sabía que este escrito sobreviviría más allá de su tiempo. Con paso tranquilo, se dirigió al templo. Nadie le prestó atención cuando entró en los patios sagrados. Era solo un anciano más en medio de la multitud. Se acercó al lugar donde los escribas conservaban las escrituras sagradas, y con reverencia, colocó su rollo entre ellos. No sabía quién lo encontraría, ni cuándo, pero confiaba en que Dios preservaría su palabra. Antes de irse, posó la mano sobre la piedra fría del altar y susurró una última oración. Señor, que mi mensaje llegue a aquellos que tienen oídos para oír. Luego, sin mirar atrás, se alejó de Jerusalén para siempre. Malaquías caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies lo llevaran lejos de la ciudad. El bullicio de Jerusalén quedó atrás, y pronto se encontró en las tierras áridas del desierto.
Era un lugar hostil para muchos, pero para él era un refugio. Aquí, donde el silencio era absoluto, podía sentir la presencia de Dios con mayor claridad. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino final. No temía la muerte. Sabía que su propósito en la tierra estaba cumplido. Cuando encontró un pequeño valle entre las rocas, se detuvo. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí. Se sentó en el suelo, sintiendo la brisa cálida del desierto acariciar su rostro. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, su alma estaba en paz. Mientras la noche caía, Malaquías sintió que su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu permanecía fuerte. Los ecos de su vida pasaron ante él. Rombo azul pequeño, la visión del ángel que lo llamó a ser profeta. Rombo azul pequeño, sus advertencias al pueblo, su enfrentamiento con los sacerdotes. Rombo azul pequeño, su tiempo en prisión, la duda y la confirmación de Dios en la oscuridad. Rombo azul pequeño, la gran revelación del Mesías y el mensajero que vendría antes de él. Nada había sido en vano. Por última vez, alzó los ojos al cielo estrellado. Sus labios se movieron en una última oración. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y con un suspiro, Malaquías cerró los ojos por última vez. El tiempo pasó. Años, décadas, siglos. El rollo de Malaquías fue conservado junto a los escritos sagrados. Sus palabras fueron leídas por generaciones de escribas y rabinos. Pero aún así, el pueblo no entendió. 400 años de silencio siguieron. No hubo profetas, no hubo nuevas revelaciones. Dios no habló. Hasta que un día, un hombre apareció en el desierto. Su voz resonó como un trueno. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era Juan el Bautista, el cumplimiento de la profecía de Malaquías. El mensajero que prepararía el camino. Y poco después, el Mesías mismo caminó entre los hombres. Las palabras de Malaquías, escritas siglos antes, finalmente se cumplieron. El último profeta del Antiguo Testamento había hablado. Y su mensaje nunca murió. El eco de las palabras de